por la seguridad de sus infraestructuras críticas ante lo sucedido en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ambos oleoductos han sufrido daños y eso ha producido varias explosiones que han provocado una fuga en el mar Báltico que pondría en jaque el comercio internacional que cruza esas aguas. Mientras tanto, Europa y Rusia se acusan mutuamente y el Kremlin pide a Suecia y Dinamarca que revise sus cámaras para identificar al culpable. Y mientras tanto, Rusia advierte que los flujos de gas a través de Ucrania, el único lugar por el que sigue llegando gas a Europa, están en peligro. Dice que esos flujos podrían detenerse por una disputa legal. Si estos se detienen, Europa Occidental quedaría aislada, dejando solo el gasoducto Turk Stream, que envía gas a Turquía y a algunos países del sur y sureste de Europa. Y ese suministro a través de Ucrania se ha mantenido de momento estable el miércoles, pero a niveles reducidos vistos desde la pandemia. Y la otra gran noticia del día, el Banco de Inglaterra reacciona ante el desplome de precios en los bonos soberanos y vuelve a tirar de quantitative easing. La vieja dama de Threadneedle del Street ha anunciado que va a comprar bonos de los plazos más largos, bonos soberanos, para detener la caída tan fuerte que estaba sufriendo el precio de esos bonos. La reacción en la renta fija británica no se ha hecho esperar y después las rentabilidades de los bonos se han desplomado. Muy buenas tardes. Sabotaje es la palabra del día que usan en Europa, pero también en Rusia para calificar esto que están viendo, la filtración de gas de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Aunque ambas tuberías ya no reciben suministros desde Moscú, cualquier avería representa un riesgo para la navegación en el mar Báltico. Desde Occidente creen que esa filtración ha sido fruto de un acto de sabotaje y aunque no mencionan a Rusia cuando hablan de ese sabotaje, todo parece apuntar a que señalan directamente al país de Putin. Mientras tanto, desde Rusia apuntan hacia Ucrania y también hacia Estados Unidos. Y Peskov, por ejemplo, ha pedido a Dinamarca y a Suecia que revisen las imágenes de las cámaras del equipo de monitoreo de ambos países para identificar al culpable. Y el Kremlin está seguro de que nadie podría acercarse al Nord Stream sin entrar en el campo de visión del equipo de monitoreo de Suecia y de Dinamarca. Peskov, el portavoz del gobierno, ha dicho que antes de sacar conclusiones sobre las causas del estado de emergencia en el Nord Stream, es necesario estudiar todas las circunstancias y comprender ¿quién se beneficia de todo esto? Dmitry Peskov, también secretario de prensa de Putin, asegura que Estados Unidos está cada vez más involucrado de facto en el conflicto en Ucrania y que se está acercando a convertirse en una parte de ese conflicto. Dice que eso es extremadamente peligroso. Otro de los que ha tildado de sabotaje lo ocurrido en el Nord Stream es Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Ha publicado esta fotografía que están viendo en su cuenta de Twitter, donde aparece con el ministro de Defensa de Dinamarca. Dice que han tenido una reunión donde han discutido sobre el sabotaje del Nord Stream y donde han hablado sobre la protección de las infraestructuras críticas de los países de la OTAN, algo sobre lo que también está preocupado, por ejemplo, el ministro de Economía alemán Robert Habeck.
derivadas de este asunto es hasta qué punto los países más cercanos a los puntos de fuga consideran lo sucedido como un ataque hacia sus países. Suecia, por ejemplo, dice que no. Lo ha dicho su ministra de Asuntos Exteriores. Ha asegurado directamente que esto no es un ataque sobre Suecia porque no está en su territorio. De hecho, insiste en que se trata de un incidente internacional. Y ha recordado que Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha ofrecido apoyo para descubrir qué es lo que ha pasado. Y Europa quiere investigar ya lo sucedido en los gasoductos del Nord Stream, pero el ministro de Defensa danés dice que todavía tienen que pasar hasta 2 semanas para que esa investigación pueda comenzar. En declaraciones a medios locales ha dicho el ministro que podría ser cuestión de 1 o 2 semanas porque es el tiempo que la presión tardaría en volver a bajar lo suficiente como para que haya suficiente calma para poder ver algo. La Armada alemana ha enviado a investigar las explosiones de Nord Stream. Según publica Bloomberg, los gobiernos y las empresas europeas están tomando medidas para reforzar la seguridad en torno a sus activos energéticos después de esas explosiones que se han vivido en los gasoductos del Nord Stream. La Marina alemana se ha desplegado para investigar el presunto sabotaje después de que el ministro de Economía, Robert Habeck, haya denunciado que las infraestructuras críticas en Europa se han convertido en un objetivo. Y mientras tanto, el Kremlin descarta la culpa por sabotaje. Peskov ha dicho que las acusaciones occidentales de que Rusia saboteó el sistema de tuberías del Nord Stream son estúpidas y absurdas, lo ha dicho el portavoz del Kremlin. Y Gazprom advierte de que los flujos de gas a través de Ucrania, que por el momento sigue siendo el único lugar por el que sigue llegando gas a Europa, están en peligro. Dice que esos flujos podrían detenerse por una disputa legal. Si esto se detiene, Europa Occidental quedaría aislada, dejando solo el gasoducto Turkstream, que envía gas a Turquía y a algunos países del sur y sureste de Europa. El suministro a través de Ucrania se mantuvo estable este miércoles, pero a los niveles reducidos vistos desde la guerra. ¿Qué está haciendo Rusia con el gas que no está vendiendo? Pues según una información de Bloomberg, la materia prima sigue bajo tierra. El gas sigue por debajo del permafrost siberiano porque los campos del país tienen la flexibilidad que permite a Gazprom aumentar o disminuir los flujos según sea necesario. Eso descartaría los temores medioambientales que tienen algunos países y que pensaban que Gazprom podría estar quemando ese gas que no exportaba a Europa. Bueno, hay mucha preocupación en Europa sobre lo que está sucediendo, desde luego, en el Nord Stream. De hecho, va a ser uno de los temas que traten los ministros de Energía en el próximo Consejo Extraordinario, que se va a celebrar, por cierto, en los próximos días, el próximo viernes en Bruselas. Y bueno, pues también hay preocupación por si esto pudiera suceder en otras infraestructuras críticas de países de la Unión Europea. De hecho, también todo esto pues involucra a la OTAN y de hecho pues también les contábamos que el secretario general Jens Stoltenberg ha dicho que se ha reunido con el ministro de Defensa danés. Vamos a preguntarle por todas las derivadas que tenemos en esta situación, desde luego muy interesante, sobre la que está sucediendo en el mundo energético aquí en Europa, a Yolanda Moratilla, que es presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España y también profesora en la Universidad Comillas y CAI. Bueno, Yolanda, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eso en primer lugar. Gracias a vosotros. Y te quería preguntar pues precisamente por esta preocupación que tienen en Europa de que esto vaya más allá de la infraestructura del Nord Stream. Por el momento solo tenemos esto, pero ¿de verdad debe preocuparse Europa porque otras infraestructuras también quizá de índole energética, podríamos decir, puedan verse afectadas? Vosotros, desde vuestra opinión como expertos, ¿consideráis que esto también, como nos dicen desde Europa, desde Occidente, pero también desde la propia Rusia, podría ser un acto de sabotaje? Hombre, en principio esto sí parece un acto de sabotaje, pero vete tú a saber de quién realmente, porque realmente a mí no me entra en la cabeza que Rusia haya querido realmente
poner fin a lo que es el gasoducto, porque nos tenemos que dar cuenta de una cosa muy importante. Ahora mismo por el gasoducto está liberando presión porque está saliendo gas, está saliendo el metano, ¿no?, a la atmósfera. Esto conlleva una serie de riesgos ahora mismo que hace prácticamente imposible que se pueda reparar esa instalación, porque no hay flotabilidad en la columna de líquido del agua gasificada, ¿no? Con lo cual ningún barco ahora mismo podría atravesar por ahí porque se hundiría. Con lo cual esto perjudica muchísimo a lo que sería la estabilidad de la infraestructura, que quedaría prácticamente inutilizada en el momento en el que saliera todo el gas y se viera inundadas las tuberías por agua. Además, tampoco tiene sentido porque Rusia podía cerrar, como ya había hecho, las válvulas y directamente dejar el gas ahí, ¿no? O incluso sacarlo y meter gas inerte para tenerlo presurizado y que no colapsase la estructura. Por todo esto se hace realmente complejo y realmente hasta que no se pueda ver cómo son los agujeros que haya quedado, si ha sido una implosión hacia adentro o una explosión, porque realmente una explosión ni siquiera haría falta poner explosivos en las tuberías para que se realizasen esas explosiones. Simplemente manejando las válvulas y los compresores puedes generar un golpe de ariete y esas dos explosiones que se han visto en los sismógrafos directamente serían esos golpes de ariete, que no son más que unas ondas de presión que hubieran bueno, pues hecho el comienzo de las fugas, ¿no? Entonces es todo muy complejo y realmente hasta que no haya esa investigación que han dicho y cuando se haga esa investigación, si realmente van a ser dentro de 2 semanas, muy probablemente quede totalmente inutilizado ese gasoducto, cosa que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que se esté mirando ya a muy largo plazo y que se quieran cortar absolutamente las relaciones y que no haya posibilidad de un acuerdo, ¿no? En cuanto al tema de otras infraestructuras, no creo que sean ahora mismo que tengamos que preocuparnos porque realmente el problema es el gas. Y el gas, bueno, pues realmente si ya queda inutilizado el Nord Stream, pues realmente nos dejan ya pues en una situación muy, muy mala realmente. Bueno, Yolanda, quiero hacer hincapié en 2 cosas que has dicho. Por un lado, eso que has dicho de que quedaría inutilizado ambos gasoductos y que, por lo tanto, en tu opinión, se hace difícil pensar que pueda ser la propia Rusia. Inutilizado por el momento, entiendo. ¿Cuánto tiempo tardaría reparar un daño así en el gasoducto? No, es que quedaría inutilizado indefinidamente porque esas son unas tuberías muy largas y con unos diámetros muy grandes. Si esas tuberías realmente se llenan de agua, date cuenta que a la profundidad en la que están es que sería prácticamente costosísimo el retirar esas tuberías y volver a poner tuberías nuevas. Sería prácticamente como hacer otro gasoducto nuevo. En las plataformas petrolíferas lo que es más costoso es precisamente si se produce una gasificación del agua, que es lo que está ocurriendo ahora mismo aquí. Precisamente ¿por qué? Porque se hunden las plataformas, ¿no? Y aquí lo mismo, es que aunque se quiera, no se pueden acercar barcos, ni robots, ni nada, ahora mismo en todo lo que es la columna del agua gasificada que tenemos. Por tanto, efectivamente, hay que esperar, pero si se espera y se llena de agua, pues es un problema ya estructural que prácticamente, en mi opinión, quedaría indefinidamente tocado. A todo esto que dices, a esa inutilización indefinida de los gasoductos Nord Stream, porque son los dos los que están afectados, Nord Stream 2 que no estaba en funcionamiento y también el Nord Stream 1 que sí que estaba en funcionamiento pero no en operación porque Rusia había decidido cortar el gas a través de ahí. A todo eso se le suma también esa nueva
amenaza, entre comillas, podríamos decir, o información o anuncio, podríamos decir, de Rusia, de que también podría cerrar el gas a través del Yamal, el gasoducto que le queda, que suministra gas a Europa, que es el que pasa por Ucrania. Dice que por cuestiones legales. Y bueno, te quería preguntar si esto ocurre, qué consecuencias tendría para Europa que ya no hubiera ningún tipo de suministro de gas de Rusia a Ucrania. Y bueno, sobre todo si estoy en lo cierto, no sé si hay algún otro gasoducto o algún otro lugar por el que llegue gas de Rusia a Europa. Entiendo que también pueden llegar a través de barco. Efectivamente, pero realmente la situación es que Rusia, en mi opinión, quiere cortar ya el gas para ponernos en una situación muy difícil. Si realmente lo corta, aunque nosotros tenemos las reservas, toda Europa, bueno, pues para aguantar perfectamente el invierno, o no perfectamente, pero sí con algunas limitaciones o restricciones, pero realmente nos pondría en una situación un poco difícil, porque sería un corte que, con la inutilización del Nord Stream, pues prácticamente sería irreversible, sobre todo pensando que Rusia ya está construyendo gasoductos hacia los países asiáticos, con lo cual se está viendo que geopolíticamente Rusia no quiere traernos el gas a Europa, está dando por amortizados los gasoductos que tiene y se está dirigiendo al mercado asiático. Claro, luego desde el mercado asiático es verdad que nos pueden venir los barcos de nuevo, con lo cual estamos consumiendo gas ruso, pero sin venir directamente por gasoductos, sino van a países asiáticos, y de países asiáticos se licúan y nos traen el gas licuado a Europa, ¿no? Es todo muy complejo realmente, la geopolítica que está dejando la guerra. Desde luego, Yolanda, otra de las derivadas por las que te quería preguntar también era eso que decías que podría ser desde dentro, esa misma implosión, tú decías, y también citabas un tema de los compresores. Te quería preguntar un poquito más por este tema, porque al final es muy técnico, y preguntarte si esto implica que haya tenido que ser alguien de dentro del operador del Nord Stream que haya podido hacer esto. También lo digo por el tema de que Rusia ahora ha dicho y ha pedido a Suecia y a Dinamarca que revisen sus imágenes del equipo del monitoreo, porque quizá allí puedan identificar al culpable. Claro, que Rusia diga esto también sería pues un argumento más para creer lo que tú decías al principio, Yolanda, que Rusia quizá no está detrás de esto. A ver, todo va a depender del análisis que se haga, porque es distinto que la manipulación, desde luego, si es desde dentro, si ha sido un golpe de ariete, eso ha sido desde Rusia. Entonces no se vería ningún barco, porque lo que se tendría que ver es algún barco que haya ido y bajar unos buceadores, poner unos explosivos. O sea, no es algo baladí, ¿no? O sea, es algo que tiene que estar muy bien pensado, y efectivamente las cámaras pues podrían identificar ese barco perfectamente. Si ha sido desde Rusia, tiene que haber sido desde la parte técnica, haber hecho los cálculos para calcular que el golpe de ariete, es decir, que esa onda del gas se produjese en la zona en la que se quería que se produjera, que eso se calcula, es técnico, pero eso se puede calcular perfectamente. Además, las dos explosiones más o menos han estado cercanas, y eso, bueno, pues es otro punto a favor de que, si se ha hecho desde el punto de vista de un técnico ruso, pues efectivamente se podrían haber hecho los cálculos para que en los dos gasoductos, en esas aguas internacionales, es donde se produjera la explosión. Pero si realmente ha habido algún barco que ha ido para poner los explosivos, yo ahí ya no estaría segura de que hubiera sido Rusia. Pero claro, a saber quién ha podido ser, ¿no? Porque realmente no tendría sentido que, pudiendo hacer las explosiones directamente, técnicamente,
con las válvulas y los compresores, pues llevasen barcos para poner explosivos. Y eso, hasta que no se vea en las imágenes y se puedan analizar cómo se han realizado esas explosiones, pues es cuando realmente podremos saberlo. Bueno, y otra, ya por último, ya la última pregunta que te quería hacer, Yolanda, es que este viernes vamos a tener Consejo de Energía en Bruselas y una de las cosas que ya ha dicho un comisario de la Unión Europea es que se va a hablar precisamente de este tema. ¿De qué exactamente se podría hablar? ¿Qué puede hacer la Unión Europea en todo esto? Porque sí que es cierto que, bueno, la preocupación desde luego que está ahí, pero ¿cuál podría ser la respuesta europea a lo que está sucediendo, a las explosiones? Bueno, pues si realmente ha sido un sabotaje y, por ejemplo, ya se demuestra que ha sido desde Rusia, pues poner más sanciones, pero más sanciones, ya estamos viendo un poco que las sanciones se nos están volviendo en contra. Yo, desde el principio de la guerra, siempre he pensado que era muchísimo mejor entrar en un diálogo, ¿no? E intentar dialogar. ¿Por qué? Porque todas estas sanciones que hemos puesto se nos han vuelto en contra y realmente cuando nosotros hemos querido poner sanciones al gas ruso y hemos querido limitar, ha sido Rusia cuando ha querido y le ha venido bien cuando ha cerrado el grifo, ¿no? Por tanto, el tema de las sanciones, que seguramente se van a hablar, pero bueno, pues habría que mirarlas con lupa, porque claro, sanciones ya podemos ir al tema de materias primas críticas, pero es que Rusia, y de nuevo Rusia con China, es una grandísima potencia mundial. De nuevo, estaríamos yendo en nuestra contra si vamos a ese tipo de sanciones. Bueno, pues Yolanda Moratilla, muchísimas gracias por ese análisis en detalle, desde luego, de lo que está sucediendo en esta situación, esas explosiones en el Nord Stream, de momento con poca información, así que gracias por todo ese análisis, Yolanda. A vosotros. Pasa buen día. Nosotros seguimos informando sobre las noticias del día y la otra de ellas podríamos decir que ha sido la relativa al Banco de Inglaterra. Salva el mercado de la deuda, podríamos decir, y bueno, después de que ayer la rentabilidad del bono del Reino Unido a 40 años subiera por encima del 5%, ahora Andrew Bailey ha reaccionado, esta vez más allá de la palabrería, que es lo que veíamos en los últimos días con lo de la libra. El Banco de Inglaterra ahora ha asegurado que va a comprar bonos soberanos a largo plazo en cualquier cantidad que sea necesaria para restablecer el orden en el mercado. Y eso ha provocado todo un subidón en los precios de los bonos y un desplome en sus rentabilidades. La medida ha sido recomendada por el Comité de Política Financiera por los temores de un riesgo material para la estabilidad financiera si la disfunción continúa. Y vamos a repasar en estos momentos exactamente cuáles son esas rentabilidades de los bonos del Reino Unido y vamos a contarles, por ejemplo, también que en este caso vemos unas caídas brutales en las rentabilidades de los bonos de más largo plazo, caídas del 17% prácticamente ya, por ejemplo, para el bono a 40 años, es el bono que les decíamos que ayer estaba en torno al 5%, bueno, pues hoy está ahora mismo en el 3,95%, fíjense en esa caída tan fuerte. Y, por ejemplo, por citar algunas referencias clave que son las que mira el mercado, el bono a 10 años está en el 4,21, caída del 6,42, y el bono a 2 años está en el 4,44, ahora mismo ya en el 6,62% de caída. ¿Esto qué significa? Si acaban de retener esos números, significa que la curva de tipos en el Reino Unido está invertida, que lo que tenemos es que las rentabilidades de los bonos a 2 años están por encima de las rentabilidades del bono a 10 años, lo que en teoría no tendría lógica si no esperamos una recesión. Claro, al final pues eso es lo que parece que los mercados, en el caso de la renta fija británica, están advirtiendo. 2,47% de rentabilidad en el bono a 2 años y 19% ya, perdón, acaba de cambiar ahora mismo, 4,19%, perdón, en el caso de los bonos a 10 años en el Reino Unido. Bueno, y no dejamos de mirar al Reino Unido porque a este país siguen lloviéndole las críticas sobre su plan de rebaja fiscal. Ahora son ni más ni menos que el FMI y Moody's. El Fondo Monetario Internacional ha pedido al Reino Unido que se replantee el recorte de impuestos y Moody's también les ha advertido de que el plan podría hacer un daño permanente a las finanzas públicas del país. Fernando Roca. La
De recorte fiscal de Kwarteng en Reino Unido ya no genera dudas, no, ya genera oposición. Ahora es el Fondo Monetario Internacional y la agencia Moody's los que dicen que este plan es completamente inapropiado. El FMI lo tiene claro, no es momento de aplicar un estímulo fiscal en Reino Unido ya que la inflación se encuentra disparada. En agosto se situaba casi en el 10%. Y claro, con este plan fiscal, si hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, tienden a gastar más y por tanto el control de precios es prácticamente imposible. La agencia de calificación Moody's además asegura que el paquete fiscal deteriora la confianza de los mercados y esto hará que aumente el nivel al que tiene que financiarse el gobierno británico y esto generará más déficit. Cada día desde luego cuesta más encontrar un solo defensor del paquete fiscal de Kwarteng. En un momento en el que hablamos de una semana negra para la libra que ha tocado mínimos históricos y en unos momentos en el que el Banco de Inglaterra señalaba que subirá los tipos todo lo que sea necesario para contener la inflación, algo que desde luego mantiene a los mercados en vilo. Y pasamos del Reino Unido, del Banco de Inglaterra, al Banco Central Europeo, porque hoy ha hablado Christine Lagarde. Reconoce que cometieron errores a la hora de realizar las proyecciones de la inflación. Lo ha reconocido en un evento del think tank Bruegel en Frankfurt, pero insiste en que no solo el Banco Central Europeo se equivocó, sino todos los que estaban haciendo proyecciones de inflación en ese momento. Vamos a escucharla. You know, I'm not challenging that we made some projection errors, like everybody else who was doing projections. Maybe because many of us are using the same models. But no one understood. I'll take you back a little bit further. You mentioned September of that year. I'll take you to December. So 18 months ago, roughly, 18 months ago, I'm sure that very few in this room remember where inflation was. It was in negative territory. Pero Lagarde no quedó ahí y ha insistido también en que ellos siguieron lo que decían los libros de texto, que la teoría decía que los cuellos de botella y que las presiones sobre la energía iban a acabar amainando con el tiempo. Ha reiterado también que nadie esperaba una inflación de esta magnitud. Many of us, I would say pretty much all projectionists, assumed that it was going to be transitory. Because in the textbook, supply bottlenecks eventually fade out. Energy prices eventually return. Well, this didn't happen. And what we are seeing and have been seeing for the last few months and accelerated by the war in Ukraine has been more persistent and of a magnitude that nobody had expected. Semana de bancos centrales, ya no solo porque en los últimos días ha hablado Lagarde, Powell, vuelve a hablar Powell hoy, ha vuelto a hablar Lagarde, sino porque los miembros de los consejos de gobierno del Banco Central Europeo y, por cierto, también de la Reserva Federal, porque en apenas unos minutos va a hablar también Bostic, Rafael Bostic de la Fed, pues hoy, en el caso del Banco Central Europeo, también han hablado dos miembros. Uno de ellos ha sido Olli Rehn, del Banco Central Europeo, que abre la puerta a que el Banco Central suba los tipos en hasta 75 puntos básicos o algo más. El gobernador del Banco de Finlandia ha dicho que el BCE debería subir los tipos de forma significativa en octubre con un repunte de 50, 75 o algo más. En una entrevista que recoge Reuters ha dicho que debería alcanzar niveles de tipos de interés neutrales para Navidad. Y mientras tanto, Holzmann ha reiterado que subir hasta 100 puntos básicos es demasiado y que 75 sería una buena cifra para octubre. Además, el gobernador del Banco de Austria ha dicho que el Banco Central Europeo discutirá sobre el quantitative tightening en Chipre la próxima semana. As a deliberate result of public policy. Los mercados siguen en rojo y cada vez son más los expertos que vinculan el devenir de la renta variable con lo que sucede en la renta fija. Ayer era Goldman Sachs y en las últimas horas la renta fija de Estados Unidos se ha marcado un nuevo hito que nos trae viejos recuerdos, concretamente los de la crisis financiera. La rentabilidad del bono americano a 10 años ha llegado a tocar el 4% y superarlo, como pueden ver ustedes en el gráfico, algo que no se veía desde hace más de 12 años, abril de 2010. Saliendo en masa de la bolsa y sobre todo de la europea, y de hecho dice Citi que ese ritmo de salida de capital, de fuga de capital en las acciones del viejo continente está ya en niveles no vistos desde la crisis de deuda de la zona euro. Pero ojo,
que este titular, que a priori parece catastrófico, podría ser una oportunidad de compra. Dice Citi que de los fondos de equity europea ya ha salido más o menos el equivalente a un 6% de los activos bajo gestión. Y dice que otras veces que eso mismo ha pasado, por ejemplo, el MSCI Europe Index ha ganado un 16% en los 12 meses siguientes. José Antonio Binder. Muy buenas, dice Citi que el momento actual es de salida completa de los inversores de la renta variable europea, hasta 98.000 millones de euros de salida de dinero de fondos que salen de las acciones europeas, una salida mayor todavía a la venta masiva que se vivió en los tiempos del coronavirus y que solo se puede comparar con lo que sucedió en el entorno de 2011, finales de 2010, con un movimiento también de salida de la renta variable en Europa. Dice Citi que eso podría estar dando la impresión al inversor de que quedaría una oportunidad de compra en el entorno de las acciones europeas, pero sin embargo dicen los analistas que firman el informe esta mañana que no es así, porque hasta que no se despejen las dudas energéticas y la guerra en Ucrania, es Europa la más dañada. Eso se ha visto reflejado en el Eurostoxx 600 rompiendo todos los suelos posibles hasta encontrarse en una situación parecida a antes del inicio del coronavirus y sobre todo mirando a 2008. Y también está marcando ahora mismo de qué manera las acciones europeas podrían volver a ser protagonistas, teniendo un precio inferior y una rentabilidad, un poder de subida mayor que las americanas, pero teniendo además esa duda sobre qué puede suceder alrededor de la guerra de Ucrania y también del impacto de la crisis energética que está afectando más a las empresas europeas. Dice Citi que ha salido con esos 98.000 millones, un 6% de todo el flujo de dinero de la renta variable europea, buscando otras opciones en el mercado, y que ahora mismo no es el momento, ni tan siquiera con toda la pérdida que ya han tenido las empresas europeas, de volver a pensar en ellas como activo para volver a buscar una rentabilidad en los próximos meses, a pesar de toda la caída que ha tenido en el mercado y de la salida de esos 98.000 millones. Y de la renta variable europea pasamos a hablar ahora de la divisa europea, porque ING cree que el eurodólar va a seguir por debajo de la paridad durante todo el año 2023. Su previsión es que se instale en la zona de los 0,97 dólares. Chris Turner, uno de sus analistas, asegura que no esperan un giro en la cotización del euro frente al dólar hasta que la Fed haya hecho su trabajo, es decir, controlar la inflación, lo que no parece que vaya a suceder hasta el primer trimestre de 2023 como pronto. España, Chimo Puig abre la batalla en el PSOE y quiere copiar lo que ha hecho Listras en el Reino Unido. El presidente de la Comunidad Valenciana ha anunciado que también se suma a la batalla de las bajadas de impuestos, en la línea con lo que han venido anunciando estos días las regiones gobernadas por el Partido Popular respecto al IRPF. ¿Qué es exactamente lo que ha propuesto Chimo Puig que no ha gustado al Gobierno central? Fernando Roca. En España continúa ahora incluso con las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, asegura que van a implementar una rebaja fiscal para las rentas de menos de 60.000 euros. Asegura que es una medida progresista y que los ricos seguirán pagando lo mismo. El presidente de Aragón, Javier Lambán, también del PSOE, señala que se debe abordar el problema de la inflación y cómo la política fiscal puede influir para recortarla. Por su parte, la portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, pide responsabilidad a las comunidades autónomas en los discursos sobre impuestos. Muy pronto conoceremos el plan fiscal del Gobierno central y veremos si hasta entonces no se le adelantan más comunidades autónomas con rebajas de impuestos a sus... Choque en el PSOE respecto a impuestos y choque dentro del Gobierno de coalición respecto a la recesión técnica que podría sufrir España. Yolanda Díaz no descarta que nuestro país vaya a entrar en una recesión técnica, lo que supone 2 trimestres consecutivos de retroceso en el PIB como consecuencia de la guerra en Ucrania y su impacto en la eurozona. En una entrevista en el podcast Saldremos Mejores, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha asegurado que todo va a depender de lo que pase en Alemania, aunque no ha desechado esa posibilidad de tener una recesión técnica aquí en nuestro país.
El número de hipotecas sobre viviendas aumenta un 2,3% el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2021. Suma 35.918 préstamos, la mayor cifra en un mes de julio desde 2010, cuando se firmaron más de 55.000 hipotecas según datos del INE. Sin embargo, su ritmo de crecimiento interanual se ha ido moderando en los últimos meses y la subida de julio es casi 10 puntos inferior a la experimentada el mes anterior. Y nuevo mínimo histórico en el índice de confianza del consumidor en Alemania. El índice elaborado por el Instituto GfK ha caído hasta los menos 42,5 puntos desde una lectura revisada a la baja de 36,8 puntos en negativo en septiembre. Los economistas habían pronosticado que la cifra llegaría a menos 39. Desde el instituto recuerdan que muchos hogares se ven obligados a gastar significativamente más dinero en energía o a reservar dinero para facturas de calefacción que son significativamente más altas. Los precios en las tiendas británicas alcanzan un nuevo récord este mes. El consorcio minorista británico asegura que la inflación de los precios de las tiendas se ha acelerado al 5,7% en septiembre, superando el aumento récord anterior del 5,1% en agosto. Este nivel es el más alto desde que comenzó el índice en 2005, ya que los minoristas trasladan cada vez más sus crecientes costes a los consumidores. Bueno, y hoy tenemos que mirar a una compañía que está siendo protagonista por los movimientos que estamos viendo en bolsa para esta empresa. Se trata de de Biogen, esta farmacéutica, y también de la japonesa Eisai, porque ambas han anunciado hoy que su fármaco lecanemab ha mostrado en ensayos clínicos que frena el deterioro cognitivo producido por el Alzheimer, la enfermedad más extendida que provoca demencia. Las dos compañías han señalado en ambos comunicados que van a buscar la aprobación regulatoria del compuesto ante la Agencia de Regulación de Estados Unidos y también ante las autoridades para su comercialización en Europa y Japón para finales del primer trimestre de 2023. Ese fármaco ya está siendo revisado por los organismos reguladores de Estados Unidos en el marco de una vía acelerada para su aprobación. Y mientras tanto, vamos a ver qué está haciendo ahora mismo esta compañía. Cotiza en el Nasdaq, todavía por tanto no está cotizando pues en tiempo real, pero sí que lo hacen sus futuros. Y ahora mismo en pre-market estamos viendo como esa subida de Biogen, de los títulos de Biogen, que ustedes, insistimos, no están viendo en pantalla porque de momento el movimiento que estamos viendo pues es el de premercado, pues en este caso los títulos suben un 51%, así que podemos esperar subidas estratosféricas desde luego hoy en el caso de Biogen. Vamos ya con el análisis de los mercados, unos mercados que hoy cotizan en terreno negativo y de los que por cierto se espera que en el caso del Nasdaq, por ejemplo, la apertura sea negativo, 0,3%, pero en positivo ligeramente por lo menos ahora en los futuros del S&P 500. Mientras tanto, en Europa sigue habiendo caídas en prácticamente todos los índices, con el IBEX 35 siendo uno de los peores, con un 0,93% de retroceso en este índice. Vamos ya a analizar lo que ha sucedido en el día de hoy, sobre todo después de conocer pues esa decisión por parte del Banco de Inglaterra de volver a retomar ese quantitative easing, volver a comprar bonos. Vamos a analizar todo esto con José Luis Herrera, que es analista de Banco Big. José Luis, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Bueno, pues te quería preguntar precisamente por lo que ha reaccionado a ese anuncio del Banco de Inglaterra, que son los rendimientos de los bonos británicos, desde luego. Hemos visto que la curva está invertida, la curva entre los bonos a 2 años y los bonos a 10 años en el Reino Unido, lo que suele indicar recesión. Claro, es que estamos viendo una caída muy fuerte en las rentabilidades de los bonos a más largo plazo en el Reino Unido. Es que la caída roza incluso el 18% en algunos bonos, como es el caso del bono a 40 años. Ayer estaba por encima del 5%, hoy incluso ha bajado por debajo del 4%. Así que entiendo, por tanto, que tu opinión sobre lo que ha hecho el Banco de Inglaterra, entiendo que es favorable, por lo menos a lo que respecta a los mercados financieros. La cuestión es, claro, hace unos días hablábamos de la posibilidad de que el Banco de Inglaterra pudiera perder un poquito el control o dar esa sensación de pérdida de control si reaccionaba con medidas respecto a esa caída tan fuerte en la libra, pero sí que ha reaccionado a la caída de los rendimientos, de los precios de los bonos, en el Reino Unido. Entonces, ¿cómo valoramos esta decisión del Banco de Inglaterra? Bien, toda intervención de los bancos centrales para
controlar una moneda históricamente pues suele ser pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que suele ser un efecto que tiene pues más bien una solución cortoplacista. Dicho esto, es verdad que la reacción inicial ha sido buena. Pues los bonos británicos hemos visto que incluso han contagiado a los europeos, a los americanos. La libra ha mejorado, pero eso en los primeros compases de la sesión. Después pues hemos vuelto a la situación previa. Es muy difícil revertir una tendencia. Y lo que me llama la atención es que al final estamos viendo cómo una vez más los bancos centrales son rehenes del mercado, porque pasamos de una situación en la que estamos reduciendo balances, fuertes balances acumulados durante los años previos, eso prácticamente todos los principales bancos centrales, y en la que estamos viendo cómo se están dejando de comprar bonos, y ahora pues lo que se anuncia, aunque de forma temporal, pero habrá que ver cuánto dura esa temporalidad, pues lo que se anuncia por parte del Banco de Inglaterra es precisamente pues el hecho de que van a empezar a comprar de nuevo bonos de larga duración. Entonces, bueno, es una situación que no es buena por el mensaje que se transmite al mercado, es decir, es ser rehenes de lo que el mercado está haciendo, pues con ese pulso que estamos viendo en los últimos tiempos, por ese pulso que responde también a la situación económica, no lo olvidemos, por parte de los bonos, ¿no? de las fuertes subidas de rentabilidades. Y luego otra reflexión, subidas de rentabilidades del 4 o rentabilidades por parte de los bonos de referencia del 4, 5%, pues bueno, históricamente también lo que supone es un trasvase de los inversores en detrimento de la renta variable. Si estamos viendo cómo después de haber tenido incluso rentabilidades negativas o rentabilidades bastante pírricas, ahora estamos recibiendo esos tipos de interés, esas rentabilidades, pues se produce una lógica huida a la renta variable, que es lo que estamos viendo en las últimas semanas y exacerbado más en las últimas jornadas. Bueno, por cierto, quería interrumpirte un segundito también, José Luis, para dar una última hora. Hemos conocido hace 10 minutos el dato de balanza comercial de Estados Unidos, balanza comercial de bienes que sigue en negativo, déficit por tanto, pero un poquito menos, 87.300 millones en negativo frente a los menos 90.190 millones del dato anterior. Así que, bueno, un poquito mejor podríamos decir este dato de balanza comercial de bienes, pero aún así, bueno, yo sigo preguntándote por otras cosas de mercado, porque entiendo que este dato de la balanza comercial quizá no afecta tanto a los mercados financieros y al final sigue siendo un dato pasado. Te quería preguntar por bancos centrales, desde luego, ya no solo Banco de Inglaterra, sino Reserva Federal, porque ayer habló Powell, hoy vuelve a hablar. Ayer habló Bullard, recordó un poco la situación de los años 70 y de que había que evitar pues tener una situación similar. Entiendo que al final se refería pues a la duración de la inflación, que no fuera como era entonces en los años 70, que duró años, no solo unos pocos años, sino más bien bastantes. Y bueno, también habla Powell hoy y también vuelve a hablar Bullard. Hay que estar pendientes a qué mensajes en las comparecencias de ambos, José Luis. Sin duda, pero bueno, no creo que sea más importante que lo que vienen hablando en los últimos tiempos. Es que realmente es un problema que está aquí, el de la inflación. Estamos viendo además un sesgo, que es lo que está afectando también a los mercados, diferente en cuanto al mensaje que intentan transmitir en cuanto a la política fiscal que están siguiendo los estados, los países. El mensaje pues es claro, es decir, estamos batallando contra la inflación con políticas monetarias y ustedes pues están contrarrestando esas políticas monetarias en base a a unas medidas de política fiscal que no son buenas, ¿no? En detrimento, pues lógicamente, al final de la población e incluso, ¿por qué no?, de la supervivencia de esos gobiernos, ¿no? Porque pues sí que podríamos empezar a ver incluso situaciones de protestas por parte de la población en un invierno que se antoja pues complicado. Entonces, sí, por supuesto que cualquier medida, cualquier mensaje que lancen los banqueros centrales, pues debería ir en esa línea, ¿no? De tener que combatir la inflación, pero en base a qué medidas y en base a qué coste. Lo que comentas de la balanza comercial, yo creo que es importante también tener en cuenta o no olvidar que la balanza comercial está muy relacionada también con la devaluación que pueda tener una moneda, ¿no? Que el hecho de que los bancos centrales eviten una devaluación excesiva, como hemos visto en esta semana, como estamos viendo en esta semana por parte de la libra, pues también puede
puede crear una descompensación a nivel de balanza comercial, una descompensación entre importaciones y exportaciones. Eso es algo que no se ve inmediatamente, pero que sí se puede llegar a ver en un plazo más corto que largo. Bueno, muy interesante ese análisis sobre la balanza comercial, José Luis. Y ya por último, te quería preguntar por un informe de Citi que ha salido en el día de hoy, del que se hacen eco desde la agencia Bloomberg, y que dice que cree que la fuga de capitales de la bolsa europea es una oportunidad de compra, porque las otras veces en las que hemos visto que el 6% de los activos bajo gestión ha huido, podríamos decir, de los fondos de equity europeos, pues cada vez que ha ocurrido eso, el MSCI Europe ha subido en los 12 meses siguientes un 16%, si no me equivoco. ¿Cómo ves lo que dice Citi? ¿Consideras que estamos ahora mismo en una oportunidad de compra en Europa? Es complicado hacer un análisis similar en una situación en la que estamos en un punto crítico, pienso, porque es verdad que la corrección que es indudable que hemos iniciado en el mercado podría tener continuidad. Al margen de posibles rebotes podría haber una corrección mayor, pero también es cierto que dentro de un largo plazo y si consideramos que al final podemos estar en la antesala de una recesión que no sea más que un movimiento de recesión técnica, pues sí que podríamos, de cara de nuevo, como digo, al largo plazo, pues ir haciendo cartera, ir siendo muy selectivos e ir haciendo cartera. Entonces, pues va a depender un poco, pues eso, del plazo del inversor, pero la corrección en curso es muy posible que pueda tener continuidad, por lo menos en las próximas semanas. Bueno, pues José Luis Herrera, analista de Banco BIC, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros también nos despedimos en un día donde desde luego que los bancos centrales y la energía vuelven a ser protagonistas. Bancos centrales por un lado porque el Banco de Inglaterra ha decidido volver al pasado, volver a comprar bonos y eso parece que ha relajado un poquito la situación en el mercado de renta fija. Y por otro lado tenemos pues la otra gran cuestión en los mercados, que es lo que está sucediendo en el Nord Stream, esas dos explosiones que se han vivido en el Nord Stream 1, en el Nord Stream 2 en paralelo y de la que Rusia y Occidente se culpan mutuamente. Lo que nos decía la experta que teníamos hoy es que no parece que Rusia quiera poner fin a sus propios gasoductos y que estas explosiones supondrían la inutilización de esos gasoductos de forma, bueno, pues nos decía que permanente, podríamos decir, indefinida. Así que por el momento lo que nos dice esta experta es que el hecho de que haya sido Rusia pues es bastante difícil de creer. Veremos porque de momento no se sabe nada, hay una investigación en curso, así que habrá que ver el resultado de esa investigación, de la que por cierto podríamos no esperar nada